un hondureño que ha elevado el nombre de nuestro país muy en alto. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte, también parte de sus conocimientos los adquirió en Estados Unidos y finalizó en España. Ha realizado exposiciones en América y en Europa. Con una técnica en la pintura muy exquisita y original, una de sus obras fue entregada al príncipe Felipe de Borbón y a su entonces prometida Leticia Ortiz. La pieza titulada El Encuentro fue el regalo de bodas por parte del expresidente Ricardo Maduro y su esposa en ese momento, doña Aguas Ocaña. Le presentamos una conversación en blanco y negro, en esta ocasión al señor Julio Vizquerra. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Un fraterno saludo a todos ustedes, les saluda Carlos Ramos, gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. Como escuchamos en la introducción, tenemos un invitado de lujo en este programa. Le damos la bienvenida al pintor y artista nacional Julio Vizquerra. Buenas, ¿cómo está usted? Me alegra saludarle. Tome asiento. Gracias. Qué alegría tenerlo por acá con nosotros. Gracias, igualmente. Don Julio, cuéntenos, usted nace en Olanchito. Nací cerca, en las cercanías de Olanchito, una hacienda que mi padre administraba. Cuento, ¿cómo fue su infancia, don Julio? Bueno, de Olanchito no recuerdo nada, puesto que a los 2 años mi familia se trasladó a La Ceiba. Y fue donde viví prácticamente parte de mi infancia y mi adolescencia. Y en Ceiba pues hice mi primaria y comencé a pintar. ¿Desde niño ya traía esa inclinación por pintar? Bueno, es algo curioso, es decir, descubrí no digo mi talento, mi vocación de una manera accidental, realmente, puesto que me gustaba, pero no me dedicaba plenamente en la escuela primaria. Simplemente veían que hacía bien los dibujos, pero fue un novio de mi hermana que le hizo un retrato y yo como un reto le dije a ella que yo lo podía hacer mejor. Entonces me dijo, ya, demuéstralo. Y de ahí ya comencé y no me he detenido, y eso ocurrió cuando yo tenía 10 o 11 años. ¿Y su formación primaria la hace en La Ceiba? En La Ceiba, sí. ¿Y secundaria también? O sea, básicamente se desarrolla en la No, cálida Ceiba. yo prácticamente ya la secundaria comencé ya en un colegio nocturno porque trabajaba en el día en una farmacia, y al hacer mi primera exposición, que me la comenzaron a organizar a los 14 años, a los 15, no había cumplido 15 años cuando presenté ya mis primeros 36 cuadros en la Municipalidad de La Ceiba en una exposición durante la Feria Isidra, en el mes de mayo. Y el apoyo en aquel entonces para el artista hondureño pues era un poco más limitado, si se quiere, en comparación. Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de que, como una novedad de que un niño estaba exponiendo, salió en la prensa. Y llegó a manos del presidente y la primera dama, que era entonces el doctor Vieda Morales y doña Alejandrina, y me enviaron un telegrama que tenía que presentarme 3 días después en Casa Presidencial con todos mis cuadros. Ahí fue mi segunda exposición. Y luego viene y se prepara en Tegucigalpa, sus estudios los realiza. Sí, ellos me instalaron para que yo pudiese estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Y claro, cambió mi vida radicalmente, puesto que de la farmacia pasé a Bellas Artes ya a dedicarme plenamente. Y realmente fue un ambiente maravilloso que viví esos años en Bellas Artes con los profesores que tuve, vivencias inolvidables. Y ya desde que yo antes de hacer mi primera exposición en La Ceiba, yo pensaba irme para Europa. No sabía cómo, pero tenía esa fijación. ¿A quiénes de sus maestros recuerda, don Julio? De una manera inolvidable al maestro Dante Lazzaroni. Realmente él me dio mucho, aprendí mucho con él, y él tenía la paciencia para enseñar y disfrutaba mucho sus clases.
y como profesora de Historia del Arte, Ivonne Marchetti. Don Arturo López Rodés, ¿no?, impartió clases también de Historia del Arte, que realmente era la clase que me fascinaba, la historia, por supuesto, y sobre todo la historia del arte. ¿Cuán fácil es, por ejemplo, que le llegue el éxito siendo tan niño? ¿Y cómo desarrollaba su vida normal, como un joven, como un adolescente? ¿Salía a bailes? ¿Cómo era su vida en ese momento? Bueno, eso era los fines de semana. Entonces, cuando yo entré a Bellas Artes, ya era apasionado del arte, no solamente de la pintura, sino que de la música, y vi las posibilidades de desarrollarme en todos esos niveles en Tegucigalpa. Entonces entraba a Bellas Artes a las 7 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, a las 6 entraba al Conservatorio de Música, a las 9 pasaba a la Escuela de Teatro, que entonces la impartía las clases Francisco Salvador, el Teatro de la Universidad, y me lo combinaba todo entre pintura, música y teatro. Así durante hasta el año que me tenía que graduar, tenía que prepararme para hacer mi tesis, porque entonces en Bellas Artes era más, yo diría que era más completa, porque llevábamos 14 asignaturas, hasta álgebra llevábamos, perspectiva, historia, gramática, todo lo llevamos, escultura combinado con, por supuesto, con talla en madera y todo lo derivado de las artes plásticas. Entonces, realmente todo eso me alimentaba y quería llenarme totalmente, pero siempre hacía un tiempo el fin de semana y siempre había fiestas, cumpleaños, donde iba como cualquier muchacho de mi edad. Don Julio, existe un serio problema, si se quiere, actualmente en la sociedad, y es que no existe ese apoyo incluso desde la casa, ¿verdad? Siempre se ponen esas limitantes de que ¿para qué vas a estudiar esto si esto no sirve? ¿Usted alguna vez recibió algún reproche o algo como que se inclinara por otra rama artística? En absoluto. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Ellos creyeron en mí desde un principio y estaban dispuestos pues a que yo eligiera el camino que quería. Y en esos años, estamos hablando de los años 60, mi familia se había acabado de trasladar totalmente a Nueva Orleans y me quedaba yo solo en Honduras. Pero no quise irme a Estados Unidos, yo quería terminar Bellas Artes, que entonces eran 4 años. Y tuve la suerte de que a partir del año 62, todas mis vacaciones las pasaba en Nueva Orleans. Allí comencé a ver museos, galerías de arte, conocer pintores, moverme en la zona del barrio francés, que es el movimiento pictórico, tomé contactos y eso pues me hizo crecer un poco, salirme de la monotonía de los artistas hondureños que jamás habían salido del país. Y yo ya en Bellas Artes yo había conocido Guatemala, me había ido a El Salvador, por una u otra razón, ya sea en festivales de coros, porque yo participaba mucho en los coros del Polifónico Nacional, entonces íbamos a festivales de coros o conciertos, o viajamos también con el teatro, el grupo de teatro universitario, entonces ya había viajado un poco, y eso me ayudó a desenvolverme más, a conocer un poco artistas de otros países, que no todo hondureño en aquellos años tenía esa oportunidad porque, bueno, siempre hemos estado en crisis. Entonces vivíamos una crisis, pero era muy barato todo, claro, pero costaba mucho ganarse la vida. Quiere decir entonces de que parte de su estilo lo descubre ahí en ese arte francés, porque usted tiene un estilo muy diferente, muy peculiar, si se quiere. No. Yo me dejé influenciar en Orleans por el expresionismo. Aquí trabajamos la educación en Bellas Artes, la formación de Bellas Artes era más bien tirando al impresionismo, que entonces quien destacaba mucho dentro de la sociedad como pintor, muy reconocido, muy valorado, era don Mario Castillo. Él realmente era el pintor más destacado en esos años. Y quien venía esporádicamente era Miguel Ángel Ruiz. Entonces para nosotros eran los dos máximos exponentes de las artes plásticas de Honduras. Y muy admirados por nosotros como alumnos. Y realmente en Nueva Orleans yo me dejé influenciar por el expresionismo, que totalmente era diferente a lo que estaba haciendo aquí.
Y yo siempre he querido pues hacer propuestas diferentes a lo que habitualmente se hace. Siempre he querido salirme de la línea cotidiana que hacen todos los artistas, aunque sean pintores académicos, no salen de la academia. Entonces me gusta enriquecer más de elementos muy propios, muy míos. Y eso me ha hecho destacar, me hacía entonces ya destacar en Bellas Artes por eso, ¿no? Mis exposiciones, las propuestas que yo hacía para que saliéramos a pintar a las calles. Habíamos tomado el Parque Herrera como un punto para pintar los domingos y hacer una copia de lo que hacían en Nueva Orleans, en el parque de la Plaza de San Luis. Entonces yo quería que los pintores hiciéramos un trabajo los domingos para que la gente nos viera trabajar y se acercara un poco a lo que hacíamos en Bellas Artes. Luego se va a Nueva Orleans, ¿sigue sus estudios o regresa al país? ¿Qué ruta lleva después, don Julio? Cuando yo me gradué de profesor en artes plásticas, pues hice mi exposición de despedida, que fue La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Después de esa exposición yo me despedí del país, dije yo, hasta nunca. Hasta nunca, ¿por qué? Porque precisamente los artistas nos sentíamos sin apoyo. Y aquello de que es una etapa rebelde, que dice aquí en este país uno no va a hacer nada, entonces dije, mejor me voy. Y me fui a Nueva Orleans, ahí estuve 11 meses, de ahí salí para Nueva York, también a visitar museos, pasando por Washington, visitando la National Gallery, visitando el Metropolitan Museum, el Guggenheim. Todo eso quería conocer antes de irme a Europa, porque ¿cómo me iba a ir a Europa sin conocer los museos más importantes que habían entonces, que eran en Estados Unidos? Y siguen siendo unos museos muy importantes. Estuve un mes en Nueva York y de ahí salí para Europa, España. ¿Cuál fue España? Mi destino fue Madrid, pero me aconsejaron que me fuera a Barcelona, porque en Barcelona realmente había un movimiento plástico más intenso que en Madrid. Y efectivamente, no me arrepiento, fueron años increíbles. Ahí sí estuvo varios años, se quedó varios años en Barcelona. Muchos años, demasiados. Pero me integré bastante en cuanto llegué. Siempre he tenido ese sentido de querer integrarme a donde llego totalmente. Entonces, lo primero que hice fue matricularme en una escuela de arte de Barcelona, y éramos 2000 alumnos. Pero inmediatamente, el único latinoamericano. No existía entonces esa avalancha de gente que llegaba a Europa, muy pocos. Era el tercer hondureño que llegaba a Barcelona. No habíamos muchos. Había un consulado que no representaba nada, pero es aquello de que habían 2 estudiantes de medicina que se habían quedado ahí y yo que llegué. Entonces, claro, inmediatamente tomé contacto con ellos, pero más que todo con el movimiento catalán en pintura, por supuesto en música y teatro. Siempre he vinculado mi trabajo con el teatro y lo sigo haciendo. ¿Sigue siendo teatro también? Ya no hago teatro, pero mi trabajo es muy teatral. Mis puestas, las exposiciones son puestas en escena, es decir, la gente entra dentro de una escenografía. Don Julio, está en España, en Barcelona, y luego concluye sus estudios y ahora sí que decide regresar al país, apostar nuevamente en el país, o cómo es su regreso, ¿no? No, yo llegué en 1966 a Barcelona, muy jovencito, y simultáneamente lo que aquí hacía con la escuela de música, la escuela de teatro y la escuela de Bellas Artes, allá lo hice en un mismo día en 3 academias. ¿Por qué en 3 academias? Porque en las 3 habían diferentes propuestas. En una solamente se dibujaba, con modelos al natural, y era un buen ritmo, porque teníamos de 10 minutos para hacer un dibujo. Terminados esos 10 minutos, pasamos a 8 minutos, a 6 minutos, a 5 minutos, hasta llegar a 30 segundos. Un dibujo en 30 segundos. Entonces eso ayudaba a soltar la mano, a tener seguridad en el dibujo, a tener una visualización más amplia para dominar la figura, y eso me interesaba mucho. En la otra academia solo recibía clases de pintura, colorido y composición, siempre con modelos al natural.
y en la otra academia pues recibía otros cursos de grabado y esto me interesaba mucho. Después de eso ya comencé a integrarme en exposiciones y colectivas hasta que preparé mi primera exposición individual en Barcelona y hice todo un montaje. Acaparé todos los medios de comunicación porque hice un montaje diferente totalmente a todo lo que hacían en Barcelona. Y después de ese montaje ya habían pasado algunos años, habían pasado ya 5 años y dije, vuelvo a mi tierra. Entonces me vine a Honduras y estuve 1 año y medio. 1 año y medio, sí. 1 año y medio, pero aquí en ese año y medio monté una galería y un cafeteatro. Mire qué interesante, don Julio. ¿Le parece si vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos conversando con don Julio Vizquerra? En esa intensidad, no ha sido fácil, sin embargo, ha puesto bien en alto el nombre de Honduras. Le recuerdo, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con don Julio Vizquerra. Nos comentaba la intensidad que eran sus estudios estando en Barcelona. Monta su exposición, llama la atención de la prensa. ¿Ahí siente usted que don Julio Vizquerra ya va para arriba? No, tenía los pies en el suelo, pero una anécdota importante que la cuento ahora, pero entonces no tenía conciencia realmente de las comparaciones. Resulta que Fernando Botero por primera vez llegaba a España y simultáneamente él estaba exponiendo en Madrid y yo estaba exponiendo en Barcelona. Yo comencé, influenciado por esa etapa, esa corriente que descubrí en Estados Unidos del expresionismo, yo comencé a pintar gordas. Entonces mi primera exposición fue una sátira hacia las bodas y todos los personajes eran gordos y la prensa empezó a comentar. En Madrid está exponiendo otro latinoamericano y esas corrientes parece que coinciden, uno de Colombia, otro de Honduras, pero su trabajo es similar y Fernando Botero en Madrid, pero Julio Vizquerra se asimila al movimiento teatral de Valle Inclán. Salió en los medios en Barcelona con fotografías de Botero y fotografías de mi trabajo. No sabía nadie quién era Fernando Botero. Estaba hablando de 1970. No se conocía. Años después, como 3 años después, ya Botero, me doy cuenta, y yo comencé a adelgazar mis gordas, porque no quiero comparaciones. Claro. Y no fue de la noche a la mañana, así iba adelgazando, iba creando otros elementos en mis personajes y hasta que me fui saliendo de eso, poco a poco, no fue de golpe. Fue hasta el año 76 que me fui a unas montañas de Málaga a reencontrar mi trabajo, porque tenía que buscar una corriente, una línea que me identificara. Y fueron 11 meses que estuve en una montaña sin luz, sin agua, en una casa abandonada que yo restauré. Ahí me reencontré en medio de la naturaleza, en las estaciones, en las frutas, en las uvas que florecían, en los duraznos, en las manzanas, en todas las frutas que daba en la montaña. Ahí me fui encontrando y comencé ya a integrar el verano con las frutas, las hojas secas, y ahí surgió todo, Máscaras y Espectros, que presenté a finales de 1976 en Barcelona. Pero no fue fácil entonces despojarse de su creatividad, si se quiere, en ese momento. ¿Alguna vez tuvo contacto con don Fernando Botero? No. He visto su trabajo, hemos coincidido en Pietrasanta. Nada más el contacto más cercano que tuve con él, que estuve tomándome un café con su marchand, el diseñador de la ropa de su esposa,
y él no estaba en el estudio de Pietrasanta y yo estaba ahí preparando una exposición. Estoy en la Toscana, en Italia. 11 meses para volver a reinventarse, si se quiere. Sí. No es fácil. No, es nada pero fácil. ahí ya salí yo lo que soy ahora. Ya jamás, ahí fue que descubrí la fertilidad a través de la tierra, y la fertilidad que la complementé en las figuras femeninas como un homenaje a la mujer, por la fertilidad del fruto a la vida que ella da y el fruto de la tierra. Por eso está siempre presente la mujer y los frutos. De hecho, eso es una característica muy suya, el utilizar los penachos con frutas. De hecho, una pintura suya fue el obsequio para el príncipe Felipe de Borbón, ¿verdad? Sí, el gobierno que estaba Ricardo Maduro la donó en nombre de Honduras y está en la colección de los príncipes. Pero ya antes había un cuadro mío maya que está en la colección de los reyes. De los reyes de España, Sí, del rey Juan Carlos. una temática maya. Existe una percepción, y creo que nuestros amigos televidentes lo van a compartir también, y es de que para el pintor es asunto fácil plasmar su idea. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted hacer un cuadro, una pintura, en el caso por el que le dieron al príncipe Felipe, por ejemplo? No, para mí, yo no me siento a pensar a lo que voy a hacer, a pensar en qué es lo que quiero hacer delante de una tela, ¿no? Mis ideas tengo más ideas que cuadros. O sea, para un cuadro tengo 1000 ideas, para una tela. Entonces simplemente es como quien está haciendo una fila y va pasando por orden. Entonces yo me siento delante de una tela y no tengo que pensar qué podría ser delante de ese cuadro. Ya la tengo la idea antes de haber preparado la tela. Para cuando se hizo la convocatoria, que fuimos como 8 pintores que concursamos para ese cuadro que se iba a donar en nombre del gobierno de Honduras a los príncipes de España, simplemente pensé en ellos y en Honduras, en el descubrimiento. Entonces se llama Encuentro de Dos Mundos y representa pues Europa y América. América es donde ellos llegan y que descubren, y todos esos elementos los conjugué en el cuadro. Ahí están los collares de jade, que representa la cultura maya. Están las heliconias, que es una flor muy nuestra, las montañas de Honduras, y a la vez el personaje de ella representa Europa, que es el barroco español, está representado en el cuello de ella, las perlas, que son muy europeas, y las ornamentaciones que tiene ella en la cabeza, pues son plumas de quetzal, que en algunas zonas de Honduras, aquí mismo tenemos en el Hatillo, hay quetzales. Entonces son plumas de quetzal las que tiene ornamentadas arriba como un penacho, intentando representar un penacho maya. Existe, por ejemplo, en todas las carreras, el periodista redacta una nota, hace una crónica, luego que la lee dice, me faltó tal elemento, pude haber hecho. ¿Ocurre eso también en los pintores? Sí, ocurre. Después de terminar un cuadro, por ejemplo, pasa un tiempo, no lo veo, me reencuentro con él tiempo después y empiezo a ver lo que podía haber hecho. Entonces digo, no está completo. No, en el momento quedé satisfecho, pero años después lo vuelvo a ver y estoy totalmente insatisfecho. ¿Alguna vez, don Julio, usted dijo, o se ha reprochado por alguna pintura, ha dicho, no, no es esta, o no era la idea? ¿Lo ha hecho alguna vez? Pocas veces he visto cuadros que digo, me avergüenzo de él, poquísimas veces. Generalmente me encuentro cuadros después de 30 años y descubro en ellos más bien de que el planteamiento que hacía hace 30 años pues no estaba equivocado en cuanto a la composición, no iba mal encaminado, en la temática, en la realización, no estaba mal. Para haberlo hecho hace 30 años, digo, sí, no hay nada que reprochar en él, en otros sí. Digo, aquí hay errores, pero claro, no los corrijo porque es parte de la etapa. Claro, ¿hay alguno en particular que sea así como su consentido?
Hay uno en particular que realmente yo pensaba que después de ese cuadro me iba a morir, porque tuve un sueño tirando a pesadilla y me desperté a las 2 de la mañana a pintar el sueño. Entonces lo pinté y el sueño, el cuadro representa, es muy metafísico, porque el cuadro representa la brevedad de la vida de un ser humano. Es decir, tiene un rostro que no está terminado, comienza otro rostro que viene descarnado tirando a una calavera y el otro ya es totalmente una calavera en los laterales. Y representa pues que no acabamos de formarnos en la vida cuando llega la muerte, que la vida es muy corta, de que hay tantas cosas que podríamos hacer, pero sin embargo nos acechan los miedos. Los miedos están representados por unos animales agresivos que están debajo y ese cuadro está lleno de lagartijas, que son los miedos, miedo a enfrentarnos cada día a la realidad, miedo al que dirán, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo al presente, todos los miedos están representados ahí. Cuando lo terminé, mi esposa entonces me dice, este cuadro, Julio, jamás lo vendas, este cuadro va para tu tierra y tiene que estar en un museo. Cuando volví a Honduras, lo doné a la Galería Nacional de Arte y está ahí. Se llama Vita Brevitas, la brevedad de la vida. Así que esa noche fue una noche de esas... Comencé a las 2 de la mañana, pero el cuadro tardé 3 días en terminarlo. ¿Así llegan las inspiraciones, don Julio? No, habitualmente no. A veces hay sueños, sí. A veces hay sueños y se ven los cuadros en los sueños. Entonces, ¿Ha plasmado muchos sueños usted? Muchos no, pero he plasmado algunos cuadros en el sueño he conocido personajes, los pinto y años después aparecen. Es decir, son como premoniciones y esa gente existe, porque me la he encontrado y ahí estoy yo, ese soy yo. Pero pueden pasar 5 años o 10 años, pero la gente aparece en mis cuadros. Cantidad de gente en las exposiciones, en cualquier país aparece el personaje. Don Julio, ese bagaje que usted adquirió en la rama artística, por supuesto, y cultural en Europa, ¿usted cree que es necesario que nuestros jóvenes que tienen esas aspiraciones, esos anhelos de seguir su ejemplo, tienen que salir del país? Bueno, para mí es algo normal. Ya desde pequeño yo necesitaba, aparte de haber hecho mis estudios, yo necesitaba una formación. Y de una manera intuitiva, ya a los 12 años, yo me pasaba hasta que cerraba la biblioteca en La Ceiba, me dejaban los libros para llevármelos y terminarlos en casa. Pero yo leía mucho, mucho, mucho. Siempre he sido un lector incansable y eso me ha ayudado mucho en mi formación. Creo que es importante para un artista porque desarrolla la imaginación. Y sobre todo, para mí era importante leer a los narradores latinoamericanos, porque era ese realismo mágico entre la literatura que vino a cerrar con broche de oro García Márquez. Pero yo antes había leído toda la literatura latinoamericana y eso ayuda a un artista, ayuda en su formación, en el desarrollo realmente. No solamente un pintor que se dedica a pintar fielmente, sin ninguna formación, es un artista muy limitado, es un artista que le falta imaginación. Entonces yo pienso que se tiene que complementar la imaginación para el desarrollo en el arte, porque sin imaginación simplemente están los personajes sin contar nada, y un cuadro tiene que contar una historia. Usted se planta delante de un cuadro, aunque el título no le diga nada, el cuadro le está hablando, le está diciendo aquí estoy y esto es lo que represento. De cada persona interpreta un cuadro como la siente. Entonces el pintor en cierta forma también tiene que ser como un narrador y tener esa capacidad de plantear en un cuadro una historia. Hay muchos prospectos en nuestro país en torno a la pintura, pero insistimos en esto, la falta de apoyo es notoria también, don Julio. Sí, es cierto, la falta de apoyo siempre ha sido así, seguirá así y es difícil que haya que cambiar. Pero más que todo creo que depende de uno mismo. Cuando yo entré a Bellas Artes, estaban regresando de Europa Mario Castillo, becado, Moisés Becerra, becado, Dante Lazzaroni había llegado de México,
Benigno Gómez venía de Italia y nosotros nos preguntamos, ¿seremos nosotros los siguientes becados para Europa? No, hasta ahí llegaron las becas. Y los demás compañeros dijeron, vamos a esperar beca. Digo, yo no me quedo esperando. Si yo me quedo esperando, igual nunca me voy. Y efectivamente, me fui y seguidamente, un año después, me siguieron Gregorio Savillón, me siguió Aníbal Cruz, Virgilio Guardiola, todos fueron a parar a Barcelona. Entonces ahí nos encontramos los cuatro. Unos estuvieron un tiempo, un año, volvieron, regresaron, y quienes nos quedamos allá fue Savillón y yo. Los demás volvieron a Honduras. Don Julio, ciertamente hay mucho que contarnos en torno a eso. Sabemos de que pues ya nos ha contado sus inspiraciones, ya nos ha contado pues parte de esa vida que muy bien ha llevado hasta el momento, pero también cómo un pintor puede llevar su vida personal, cómo la familia, los hijos. ¿Le parece si después de la pausa nos comenta un poco acá en Blanco y Negro? Ya regresamos, vamos al corte comercial. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos en esta amena conversación con don Julio Vizquerra. Le preguntaba antes del corte esa parte personal, su familia, su esposa, sus hijos. ¿Cómo hace usted o cómo hizo usted para enamorar? A través de la pintura, me imagino también, pero para ahora, hoy día su familia. Bueno, eso realmente para mí era un planteamiento que yo tenía clarísimo. Aquí, cuando estaba terminando Bellas Artes, tenía una noviecita, que los primeros amores de la adolescencia. Entonces, ya habían compañeros míos, como César Ordóñez, que hace poco ha muerto lamentablemente. Éramos de la misma edad. Él a los 18 años se casó y se quedó. Yo me dije a mí mismo, eso a mí no me va a ocurrir. Y le dije a mi noviecita, mira, lo siento, pero yo me voy y no pienso volver. O sea que olvídate de mí. Que para mí lo más importante es formarme como artista, que pensar en una familia, que eso de momento no me preocupa. Y así en esos años yo me dediqué totalmente a mi formación. Me dediqué a la pintura, al teatro, trabajé en teatro durante 2 años sin pintar, solo teatro. Hasta que llegó el momento del amor. Antes, claro, aventurillas y todo. Conocí a la que fue mi esposa, que ella es austríaca, y me conoció sobre un escenario. Y fueron 2 años de trabajar en teatro en los años 70, del 77, más de 2 años, al 81. La última vez que yo me subí a un escenario en Barcelona fue en 1981. Jamás he vuelto a pisar un teatro. Entonces, pero no me quería yo cargar de familia, o sea, de hijos. ¿Por qué? Porque estaba reñido con mi trabajo. O me dedicaba a la familia o me dedicaba a mi trabajo. Y ya veía bastantes ejemplos de matrimonios fracasados, de compañeros dentro del arte, de frustraciones dentro de la familia, porque llega la familia y tienen que dejar de pintar para poder trabajar y mantenerla. Digo, eso a mí no me va a ocurrir, porque yo quiero ser artista. Entonces veía demasiadas frustraciones, pintar a ratos, trabajar en otros oficios. Dije yo, no, me caso, hijos, no. ¿Por qué? Por mi trabajo. Viajo mucho, expongo, yo no puedo estar dedicado a los hijos porque yo no, es otra vocación. Y estuve casado durante 10 años, mi esposa también, viajaba mucho, trabajaba en turismo y no podíamos dedicarnos a tener una familia. Totalmente, dije yo, bueno,
cada quien decide su camino, mientras veía paralelamente todos mis amigos separados, divorciados, problemas gigantescos, mantener demandas, trabajar para mantener a los hijos, problemas. Dije yo, eso a mí no me va a ocurrir. Hasta que volví a Honduras y ya venía con 45 años, dije, yo pienso que ahora ya estoy preparado para ser padre, porque antes era un ir y venir, yo siempre he sido como un gitano. Entonces llegó el momento de planteármelo y tengo una hija ahora de casi 19 años. La he educado, la he criado y he sido un buen padre. Pues hacia acá el sábado se graduó, ya entra a la universidad y creo que cumplí mi misión como padre y creo que lo he hecho muy bien. Y no es necesario a veces llenarse de hijos para tener una familia. Mientras sea uno un buen padre, ¿de qué sirve tener 10 hijos si no le dedica tiempo a ninguno? Y yo el 100% se lo he dedicado a mi hija. Siempre, por lo que veo, siempre fue muy lineal en sus decisiones. Siempre tuvo sus metas bien planteadas. Mis metas marcadísimas, sí. Hoy día su hija ya ve que es un éxito también. Su hija ya nos ha comentado que se ha graduado. Ella tiene la inclinación también por la pintura. Afortunadamente no. Digo ¿Por qué afortunadamente? Afortunadamente porque generalmente el arte requiere sacrificio. Una mujer es difícil que se sacrifique. Ella, generalmente el 90% de las mujeres que son artistas se dedican más a la familia. Hasta que ya son mayores, que quedaron viudas, que sus hijos ya son profesionales, dice, ahora tengo tiempo para pintar. Y el arte no es así. El arte requiere 8 y 10 horas diarias de trabajo, de dedicación. En mi caso yo me considero que fui muy egoísta en los años que estuve casado, porque a veces pasaba temporadas viajando, exponiendo fuera, yo por un lado, mi esposa por otro, pero era mi trabajo. Y con una familia eso es difícil conseguirlo. Entonces mi vocación ha sido la de artista, no la de padre de familia. Y cuando lo he sido, me he dedicado el 100% y considero que lo he hecho bien. ¿Es estricto como papá? Sí, mucho, mucho. Sí. Don Julio, podemos ver en algunas de sus pinturas algunas inspiraciones, esos amores, las podemos ver plasmadas. Creo que sí, bueno, es que nuestros trabajos es toda una historia, ¿no? Contamos, como le dije anteriormente, contamos historias y hay etapas en las que uno trabaja y según el estado de ánimo, así son los colores, así es la temática que pinta. Y yo las tengo muy marcadas, las etapas. La etapa europea se reconoce, mi etapa matrimonial se reconoce de aquí a aquí. Esos cuadros fueron pintados en Viena mientras estaba casado, en Barcelona, y se reconoce totalmente. Rompo yo con mi matrimonio, me vengo a Honduras y mi trabajo cambia totalmente, radicalmente. Ya es el trópico, ya es color. Allá todos los inviernos muy largos, muy grises, las noches en Austria comienzan a las 3 de la tarde, es de noche, y todo eso influye en el trabajo. Y aquí no, aquí todo es luz y color y alegría. Entonces todo eso manifiesto en mis cuadros. Un trabajo muy, muy optimista, un trabajo que la gente que lo tiene me dice, me causa mucha alegría ver sus cuadros en mi casa, me regocijan los colores suyos. Entonces estoy cumpliendo una misión positiva porque estoy aportando un estado anímico a la gente, positivo. ¿Va constantemente a Ceiba? Iba, hasta que llegó allá un movimiento político que andaba propagando las invasiones, me invadieron unos terrenos que tenía allá, que quería yo para un proyecto de dar cursos de arte, y cuando volví de la invasión me recibieron a tiros y no he vuelto. Mataron al hombre que le daba mantenimiento a los terrenos, me dio miedo y no he vuelto hasta esta semana que voy a regresar después de 8 meses que no regreso a la Ceiba. Qué lamentable esa situación. Sí, la situación, y se me quedaron ahí más de 40 familias, me sacaron a balazos y yo solo iba a ver qué era lo que estaba pasando y no he regresado. Porque resulta que esta gente que llegó allí andaba diciendo que si ellos llegaban al gobierno iban a promover invasiones campesinas, que ellos apoyaban, que por supuesto que ellos apoyaban las invasiones.
Entonces me afectó porque ya tenía planificado hacer unas cabañas con cursos de escultura, cerámicas, pintura, que la comunidad participara también en esos proyectos, llevar ahí a gente para que realmente se dedicara, que se formara. Yo tenía hasta contacto con pintores y escultores que íbamos a trabajar en conjunto y tiraron a pique todo el proyecto. Lamentable que las autoridades... Y la Ceiba se ha vuelto muy violenta y eso ya no me gusta, no es la Ceiba que yo conocí y en la que viví algunos años antes de venirme aquí a Valle de Ángeles. Sobre todo en ese ambiente de tranquilidad que, usted, sí, que debe de estar todo artista, considero yo. Sí, se perdió esa paz, totalmente. ¿Por qué irse a vivir a Valle de Ángeles? Bueno, Valle de Ángeles es una comunidad muy tranquila, muy bonita y quise llevar esa propuesta cultural, por eso monté la Galería Sixtina, abro viernes, sábado, domingo y va mucha gente y da una buena imagen a la comunidad y al país porque tengo artistas de todo el país, de todos los departamentos, hay arte, selecciono lo mejor y realmente no tengo que seleccionar mucho porque en Honduras hacen un buen trabajo, la mayoría de los artistas. Entonces no caben los cuadros de tanto artista que llega ahí a querer exponer su obra. Sobre todo que Valle de Ángeles es un lugar muy pintoresco y que se da para que existan pues ese tipo de recreaciones, si se quiere, porque ya, hoy día ya está muy popular los moles y ya la gente no se cultiva, si se quiere, se va ahí realmente a disfrutar de un domingo, la plaza está muy bonita y creo que ahí hay otras propuestas, porque el pintor Adonai Navarro, bueno, pintor y escultor, ha abierto una galería también con un café muy bonito, está la Casa de la Cultura. Y ahora este año quiero organizar un simposio internacional de arte, quiero invitar a 20 países, pero claro, para eso hace falta apoyo. Entonces quiero ver si me involucro con otras entidades que apoyen a este proyecto para llenar de murales y esculturas el camino que va hacia Valle de Ángeles. Don Julio, así en blanco y negro y con frases muy coloquial, ¿da de comer la pintura? Da para sobrevivir. La gente que piensa que uno es rico, pero realmente vivimos para proyectarnos. Es decir, en mi caso, a mí me cae dinero de la obra que vendo, pero al mismo tiempo la invierto. ¿La invierto cómo? Cuando me invitan a una exposición fuera del país, tengo gastos que a mí nadie me cubre. El año pasado fueron 2 meses en Europa, Italia, Francia y España, un recorrido con una exposición que se llamaba Encuentro de dos Mundos, una alegoría a la llegada de los españoles, las diferentes etnias en Honduras y lo que resulta de ellos es nuestro mestizaje. Y eso fue por mi cuenta. Entonces se gasta mucho dinero, sí, no digo que se gana mucho dinero vendiendo cuadros, ¿no? Pero lo que uno vende, otra vez, que si catálogos, que si hay que ir a México, que si hay que pagar pasaje, hoteles, estadía, montar el mes que dura la exposición, o sea, muchos gastos. Eso es muy complejo y relaciono nuevamente cuando usted nos comentaba que sus amigos pues se casaron jóvenes y que les tocó realizar otro oficio. ¿Cuántos casos de esos conoce usted en donde son excelentes pintores pero que han fracasado, no vamos a decirlo por el matrimonio, sino que por otro tipo de situación y que han quedado estancados? No, hay unos que no han fracasado, hay unos que se han sacrificado. Y realmente yo conozco actualmente a artistas que sobreviven pintando para su familia. Es decir, no es manera, eso realmente no le llega la paz al artista porque se sacrifica demasiado. Y hay unos que es admirable el trabajo que hacen, los resultados de trabajar así, pero yo veo las consecuencias, por qué tienen que hacerlo, vender cuadro pintado, cuadro vendido, para poder sobrevivir, para mantener 5, 6, 7 hijos. Hay un caso de un artista que me han contado, conocí a una niña que su padre dice, mi papá lo he visto 2 veces, un pintor, y somos 32 hermanos, pero no nos conocemos entre nosotros. Y a papá lo he visto 2 veces. Eso no es manera de ser padre. Claro. Entonces es una irresponsabilidad, no solamente porque sean pintores, sino
como ser humano, como hombre. Eso no es el hecho de ir sembrando hijos por todos sitios. No, responsabilizarse y amarlos y educarlos y cuidarlos, ¿no? Y ser responsable en su trabajo también. Pero aquí hay mucho talento que a veces se pierde, se desperdicia, realmente. Pero los que están, hay unos que sí han sido más inteligentes, no se han llenado de 10, sino que tienen 2, 3, 4 hijos. Estos salen adelante y hacen un buen trabajo. Y hay otros que realmente se sacrifican y veo yo el resultado, que es muy bueno, realmente es admirable. Esos contrastes. Sí. Vamos a nuestro último corte comercial para seguir conversando con don Julio Vizquerra, que nos ha ilustrado sin duda alguna en este programa. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro conversando con don Julio Vizquerra. Existe una situación social en nuestro país. Muchos de nuestros jóvenes son víctimas, si se quiere, de grupos, de esas industrias que han surgido como el narcotráfico, las drogas. No tienen formación, educación en algunos casos no es la adecuada. Y sabemos que a través del arte se puede conseguir esto, a través de espacios de recreación. ¿Usted cómo ha visualizado esa situación? De hecho, usted ha sido víctima, si se quiere, también de este problema social que hay en nuestro país. ¿Cuál cree que debe ser realmente, ahora vamos a cambiar gobierno, el punto toral en el aspecto artístico para ayudar a estos jóvenes? Realmente es un problema que ningún gobierno creo que se lo ha planteado. El arte es algo que representa a un país. La cultura es la imagen de un país. Y ningún gobierno se ha preocupado en esa formación en las escuelas, en esos maestros para que eduquen a sus niños, a sus alumnos. No tienen esa formación. En Europa sí existe la clase de arte, musical, pictórica, la clase de historia del arte. Allá cualquier niño sabe quién es Picasso, quién es Dalí, quién es Juan Sebastián Bach. Y no solo eso, lo llevan a museos, lo llevan a conciertos. Hasta que eso llegue, el país va a cambiar, porque es en la cultura que la gente tiene conciencia realmente del bien y el mal. Hace falta realmente incentivar a todos estos gobernantes para que a través del Ministerio de Educación canalicen esa formación de los niños que es la futura sociedad del país. Y hasta que tengan conciencia, por ejemplo, egresados de Bellas Artes, sí, todos salimos con la formación de profesores en arte, pero solo se conforman con darle una plaza en determinado colegio, o el egresado dice, no, es que yo quiero trabajar en tal plaza porque la pagan mejor. Se quedó dando un curso y ahí se acabó todo. Entonces yo pienso que tendría que a través del Ministerio de Educación invitarnos a todos los artistas que hemos salido de Bellas Artes, que debemos al país. Al menos yo me siento en deuda con el país porque me dio esa oportunidad de estudiar en una escuela de arte, que me dieron una beca durante 4 años. Y yo me siento comprometido y a veces lo he hecho por mi cuenta. A mí me han invitado a colegios, a escuelas, a ofrecer charlas y las voy a dar con gusto a los alumnos y los incentivo. Y hay mucho interés de parte de los niños en cuanto les comienzo a hablar de arte. Y uno, es que yo dibujo, y mire mis dibujos, entonces eso es bonito. Pero yo pienso que tendría que haber como una brigada cultural en todo el país, que diga, invitamos a tal artista, le pagamos los viáticos, pero usted este mes le toca a Copán, a visitar escuelas y colegios, y que ofrezca charlas. Y ahí van 4 artistas, primaria y secundaria, escuelas públicas, escuelas privadas, no tiene nada que ver, son los alumnos.
Entonces pienso que tendríamos que hacer al año 3 meses de brigadas culturales por todo el país. Así como existen casas culturales en la mayoría de los departamentos, que yo ya he hecho recorrido con otros artistas para darle vida a esas casas de cultura o a las que nos han invitado. Entonces, es llevar el arte al pueblo, para que vean realmente qué es lo que tienen, qué artistas hay en el país, cómo se forma un artista. Entonces creo que tendrían que tener, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ofrecernos esas invitaciones, planteárnosla. Yo no veo que el ministro de Cultura, que la mayoría no les interesa la cultura, todo es por dedo, por compromisos políticos que los eligen como ministros de Cultura, siempre salen con la justificación, no tenemos presupuesto. Pero se puede trabajar sin presupuesto, pero sí con buenas ideas. Jamás un ministro de Cultura nos ha invitado a su despacho a decir, aquí estoy yo, ¿qué podemos hacer por el país? Nadie. Yo, en mi caso, estoy predispuesto a hacer lo que sea lo mejor, mi aportación, viajar. Me dice, Julio Vizquerra tiene que irse a Gracias o allá a La Mosquitia con una exposición. Encantado. A llevarle allá a la gente mi trabajo. Esto soy yo. Aquí venimos 5 artistas. Aquí tiene que haber talento. A sacarlos, a ayudarlos, a traerlos, a que se formen. Jamás tendría que haber dentro del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación esas brigadas culturales. A ver si a algún ministro se le ocurre. Me gusta ese término, brigadas culturales. Ciertamente es necesario para que en nuestro país tengamos ese desarrollo, don Julio. Tenemos ya pocos minutos, ha sido de verdad de mucho agrado el conversar con usted, pero para concluir sí me gustaría, don Julio, que nos explicara cuáles son sus proyectos en los que está trabajando actualmente. Bueno, este año, después del año pasado que estuve en ese recorrido, me quedé totalmente agotado económicamente y en la crisis que hemos vivido este año totalmente. Ha habido un estancamiento, creo que todos nos hemos quedado a la expectativa a ver qué pasa, con la esperanza de que este nuevo gobierno pues realmente nos saque adelante. Y hay algo bonito que acaba de hacer Nelly Jerez, ya que no ha tenido el Ministerio de Cultura esa idea, ella la ha tenido. Y ha sido una proyección, despedirse con un lanzamiento de una proyección cultural, invitando al país, a que la gente visite el país a través de la cultura, que también podríamos hacer un turismo cultural. Y esa idea ha sido muy bonita, que el lanzamiento fue hace una semana, y creo de que tendría que seguir esa proyección hacia el país, la cultura, desarrollo de la cultura. Entonces estamos esperando eso, porque vienen esos proyectos de sacar a los artistas fuera del país, para proyectar el país con una buena imagen. Ese es el proyecto más inmediato que espero que el nuevo ministro de Cultura se llegue a interesar un poco con el nuevo ministro de Turismo, que podrían trabajar en conjunto para llevar el arte fuera del país y dar esa imagen positiva a través de la cultura. Don Julio, muchas gracias por habernos acompañado. Y gracias Bienvenido a haberme su casa. invitado. Gracias a ustedes por habernos acompañado también en Blanco y Negro, por supuesto, invitándoles a que estén pendientes de otra emisión de este programa. Que estén bien.